los dueños del mundo, los que mueven los hilos y las energías que dirigen a la humanidad hacia la manifestación de eventos y situaciones, siempre han estado activos manipulando desde las sombras las estructuras de nuestra realidad. ¿Cómo se colocan en el poder a esos líderes que son visibles para nosotros, para la masa de las personas, pero que en realidad, ya sea que estos mandatarios estén total o parcialmente conscientes de ello, desgraciadamente ellos están completamente sometidos a niveles jerárquicos de poder mucho mayores? En general, todos pensamos que en las sociedades democráticas a nuestros líderes políticos los elegimos entre todos los votantes. Bueno, eso creemos. Y nos hacen creer también que las elecciones es el método mediante el cual se legitima una opción de poder, a la cual se le otorgan diferentes derechos y se les dan diferentes permisos con nuestro voto físico y con el permiso energético para que entonces esos líderes puedan hacer y deshacer con bastante libertad. No es ninguna sorpresa que en general algunas de las personas que se meten en la política lo hacen con la convicción de querer realmente cambiar y mejorar las cosas, pero muchos otros lo hacen solo por obtener el poder que les otorga ese cargo y por la posibilidad de beneficiarse del mismo. Lo que la mayoría de los personajes públicos desconocen son los procesos de control a los que se van a ver sometidos una vez que llegan a tomar posesión de sus puestos y mandatos. Las presiones, amenazas, órdenes directas y listas de acciones a ejecutar les son puestas sobre la mesa inmediatamente, de muchas formas distintas, sutil o directamente, para que sea quien esté en el poder, no sea parte de las agendas que los niveles superiores ya han marcado para el territorio, país, región o continente en cuestión. Nada es dejado al azar en estos casos, y todos esos líderes y caras visibles del poder se convierten, quieran o no, en marionetas y recursos del sistema al cual deben de obedecer, pues el margen de maniobra que tienen es muy pequeño. Si tratan de oponerse al sistema, y muchos lo han hecho, las revueltas sociales, los desastres naturales provocados, las confrontaciones internas, incluso las guerras e invasiones de un territorio o país vasallo a otro que no lo es, se ponen en marcha inmediatamente. Y esto es algo que estamos viendo todos los días en esos medios de desinformación que fabrican todo lo necesario para justificar estas acciones. Por el contrario, también pueden quitar de en medio a todos los políticos y mandatarios que no se sometan, que ofrecen resistencia a estos poderes superiores, creándoles situaciones que les obliguen a abandonarlo todo. Y lo pueden hacer de muchas formas, ya sea inculcándoles diferentes tipos de enfermedades o simplemente se les quita del poder con acciones de falsa bandera, provocándoles conflictos sociales preparados para ello. ¿Cómo lo hacen? Pues para esto sencillamente se usan técnicas de control y manipulación social, todo en contra de aquellos en el poder que se atreven a resistir o desafiar al sistema. Por eso, en general, la mayoría de estos líderes prefieren seguir y acatar las directrices económicas, sociales, militares, las órdenes de agendas impuestas por personajes de niveles inmediatamente superiores, en lugar de ver cómo la población a la que se desea gobernar, su país, su región, es sacudida con todo tipo de ataques, desastres o conflictos, ya que la carga moral en aquellos líderes que realmente llegaron a creer que podían cambiar las cosas entrando en la política o en posiciones de gestión de la sociedad es superior de lo que normalmente una persona puede soportar. Los líderes que llegan al poder empiezan a conocer poco a poco la estructura que rige desde las sombras a cada país, a cada región, y cómo funcionan los sistemas de control real que ellos creían iban a gobernar. Al llegar a ciertos puestos de responsabilidad, la mayoría de estos líderes se dan cuenta del verdadero poder que tienen las grandes corporaciones para hacer y deshacer, para dictar lo que es legal y lo que no lo es. Además, empiezan a conocer, si es que no lo saben ya, el poder del sistema bancario internacional para manejar la caída de un político, presidente o cualquier cargo electo,
así como la manipulación del sistema legal y judicial para quitar de en medio a quien haga falta o imponer a quien se desee. Todo orquestado en un gran juego en el que a veces no es necesario ni es posible conocer a todos los jugadores para intuir que han de jugar según las reglas que les dictan o salirse del mismo si no desean ser dañados o responsables del daño a la población. Cuando estos mismos poderes desean hacer llegar a una persona determinada al gobierno en un determinado país o región, llevan a cabo un proceso que se inicia muchos años antes de que la persona en cuestión ni siquiera sea una figura pública. Se trabaja desde tiempo antes para construirle una historia sólida y consistente, una buena imagen. Esto por si, en dado caso de que se intente rastrear la vida de la persona títere, tener una base sobre la cual sustentar su figura. Por lo tanto, se inventan hechos que no existieron para esa persona, o se manipulan y se preparan como parte de un currículum, incluyéndole diferentes actuaciones, habilidades y preparaciones, y se le va introduciendo en el sistema poco a poco hasta que se alcanza el cargo o la posición deseada. No todos están destinados a ser figuras de poder de primer nivel, sino que en ocasiones estos títeres del sistema se encontrarán en situaciones a veces de segunda o tercera fila, desde donde se puede perfectamente influenciar a otros líderes en esos cargos electos supuestamente por el pueblo, sin que se centre la atención en estos personajes de menor posición, pero en muchos casos con mucho más poder. Cuando es necesario quitarlos de en medio, ya sea porque se rebelan o se oponen al sistema, si no aceptan abandonar su puesto obedientemente, se hace el proceso contrario. Se pueden crear escándalos, se pueden crear situaciones de salud que los obligue a retirarse, o también cuando simplemente ya no son necesarios, se les puede retirar sin hacer ruido. Si acceden a ello, reciben entonces compensaciones económicas por los servicios prestados y pasándolos al olvido, pero asegurándose de que no serán un problema para los futuros planes del sistema de control, por toda aquella información importante y delicada que han llegado a conocer durante sus mandatos. En general, esta forma de manipulación funciona de manera muy efectiva, ya que además debemos de tener en cuenta la parte no física de este juego, el sistema interdimensional que también interviene, donde ocurren procesos tales como la manipulación y envenenamiento mental de dirigentes para hacerles creer todo tipo de cosas e insertarles ideas en la psique, el acople de todo tipo de entes energéticos, el control de fuerzas negativas sobre sus vidas, etc. Desgraciadamente, las fuerzas que manipulan el sistema son mucho más poderosas que cualquier gobernante de cualquier país. Todo esto es mucho más complejo de lo que parece y no siempre es conocido por los propios sujetos, que son simples marionetas de un juego del que rara vez se les explican las reglas antes de participar en el mismo, y del que luego o deciden salir como puedan, o bien no tienen más remedio que trabajar bajo lo que se les indica, bajo amenaza de todo tipo de atentados, conflictos y demás eventos contra la población o ellos mismos. A primera vista, todo esto suena bastante desalentador. Pensar que incluso quienes creemos que tienen el poder de decidir y dirigir el destino de una nación son también marionetas del sistema. Muchos siguen esperando que su gobierno les dé los beneficios que merecen. Esperan que ese gobierno los proteja de cualquier adversidad, que haga valer sus derechos, que cubra todas sus necesidades, etc. Pero si nuestros gobernantes están limitados a continuar con los planes de estas entidades que los manejan desde las sombras, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Qué puede hacer el pueblo, el de abajo, el que no tiene poder político o económico para decidir el destino de su propio país? Pues resulta que si todo esto sucede así, es nada más ni nada menos porque nosotros lo permitimos. Así es, todo esto sucede porque voluntariamente y sin dudar entregamos el poder total de nuestras decisiones a estos gobernantes y por lo tanto a quienes los manejan.
y dejamos que ellos decidan las políticas y las leyes que se aplicarán, el sueldo que percibirán, tanto ellos como nosotros, la información que nos permitirán saber y mil cosas más. Porque nosotros lo permitimos así, por miedo, ignorancia, costumbre, etc. Porque lo que acostumbra el ciudadano una vez que elige a sus representantes por medio del voto es cruzarse de brazos y tener la esperanza de que ese o esos gobernantes arreglen todos los problemas que le aquejan al pueblo. Hay que entender que si somos parte de una nación, el poder y la responsabilidad sobre esa nación lo tenemos todos los que radicamos ahí, y no solo un líder. Hay que exigirles, presionarlos, vigilarlos constantemente, que sepan que estamos ahí, sobre ellos, que sientan quién realmente es el que manda, que no se les olvide que ellos son nuestros empleados. Y ante esto, cualquier entidad, por más invisible que sea, por más poderosa que se crea, pierde poder. Ellos necesitan que nosotros les entreguemos ese poder voluntariamente. Es por eso que lo que se necesita, mis estimados amigos, es una revolución de conciencias. Esto es Indigo Creations, gracias por visitar mi espacio y nos vemos en el siguiente video. Bye.